Saludos amigos de Rojiblanco sin filtros. Les habla Daniel Cloquel. Hoy les traigo la previa estadística del encuentro entre Anzoátegui y Estudiantes de Mérida. Spoiler, no son buenas las estadísticas, pero al final hay una en la cual nos podemos aferrar. Bueno, comencemos. Estudiantes ha visitado en 45 ocasiones entre Liga y Copa Venezuela a equipos del estado Anzoátegui. La primera fue en el año de 1972, específicamente el 24 de junio, ante el primer Anzoátegui Fútbol Club de la historia, ese que ven ahí. Ese encuentro culminó igualado sin goles. La visita más reciente del rojiblanco, por otro lado, fue el 15 de agosto del 2025, frente al actual Anzoátegui Fútbol Club, el tercero con su nombre, y terminó con victoria académica 0-1 gracias a un gol de Marlon Fernández. De esas 45 visitas de Estudiantes ante equipos del estado Anzoátegui, el rojiblanco apenas logró 4 triunfos. Empató 12 veces y cayó en 29 ocasiones. Recuerden que estos son datos donde se suma Liga y Copa Venezuela. Marcó 33 goles y recibió 75. Es decir, por cada gol de Estudiantes el rival marca 2,3 goles. En términos porcentuales, Estudiantes presenta un 22,22% de efectividad como visitante ante clubes del estado Anzoátegui, cifra condicionada por el 64,44% de derrotas en estos enfrentamientos. A lo largo de la historia, Estudiantes ha enfrentado a 7 clubes distintos del estado Anzoátegui. Claro está, como en el fútbol venezolano ya lo conocemos, un equipo deriva de otro a veces. Es el mismo equipo, cambia de nombre, por las circunstancias que ya todos conocen, económicas, deportivas en algunos casos. El primero que asistió o que jugó contra el equipo académico fue el Anzoátegui Fútbol Club, el que ven ahí de la izquierda a rayas verticales negras y blancas. Ese equipo luego pasó a ser Universitarios de Oriente. Desaparece y con el tiempo surge el Atlético Anzoátegui, el primero arriba a mano derecha, que después muta a Internacional de Puerto La Cruz, que duró un solo año, para después volver a ser el Anzoátegui Fútbol Club, el segundo con su nombre. El sexto rival de ese estado que enfrentó a Estudiantes fue el Deportivo Anzoátegui, el famoso DANS. Y por último, el actual Anzoátegui Fútbol Club, el tercero con su nombre. Su único registro positivo visitando a estos rivales es el Universitarios de Oriente, al cual enfrentó en 6 ocasiones, le ganó 2, empató en 3 y perdió 1. El que perdió, por cierto, fue en la mesa, ese partido que pierde Estudiantes. Claro está, esos números positivos visitando a un equipo del estado de Anzoátegui era de este Estudiantes, uno de los mejores de la historia, el de la década de los 70. También tiene un récord no negativo contra Internacional de Puerto La Cruz, ya que jugó una sola vez como visitante y empató a 0. Y también tiene un récord positivo ante el actual Anzoátegui Fútbol Club, al cual enfrentó una sola vez y ganó 1-0 con la imagen que ya vimos de Marlon Fernández. Pero, ¿cuál ha sido el mejor resultado de la historia de Estudiantes cuando visita equipos del estado de Anzoátegui? Bueno, aquí tenemos una imagen del partido de vuelta, pero el mejor resultado fue en el partido de ida de esa serie de ascenso-descenso que enfrentó Estudiantes de Mérida en el 2004 con el Deportivo Anzoátegui, que venía de segunda división. Ese partido en el estado Anzoátegui terminó a favor de Estudiantes 0-2 con goles de José el Buda Torrealba y Javier Villafrás el 15 de mayo del 2004. En contraste, las peores derrotas jugando como visitante ante equipos del estado Anzoátegui han sido por 3-0 en 3 ocasiones: el 20 de diciembre del 87 ante Atlético Anzoátegui, el 22 de marzo del 93 frente al segundo Anzoátegui Fútbol Club y el 19 de agosto del 2007 contra el Deportivo Anzoátegui. Hay un dato adicional muy interesante en la historia de Estudiantes contra equipos del estado Anzoátegui. Y es que la primera derrota de la historia de Estudiantes, la primera derrota de su historia como tal,
fue ante un equipo del estado de Anzoátegui, ante el primer Anzoátegui Fútbol Club, el 20 de noviembre de 1971 por Copa Venezuela. Recuerdan que esa Copa Venezuela terminó con Estudiantes campeón, pero el único partido que perdió fue ese precisamente. Claro está, en aquel partido perdió a 3 titulares fundamentales, entre ellos Isabelino Martínez y José Chazaro. Su capitán Isabelino en aquel entonces junto con Mendoza y su gran goleador como José Chazaro, le expulsaron a 2 jugadores en ese partido, pero ese partido marcó también el primer gol de un merideño con la casaca rojiblanca, que fue Miguel Ángel el Monito Rivas. Entonces el 20 de noviembre de ese año se cortó una racha también de Estudiantes, porque Estudiantes antes de llegar a ese partido tenía 5 victorias y un empate en esa Copa Venezuela. Pero repito, quedamos campeones. En cuanto a las efemérides de Estudiantes, y ahí tienen una imagen para que ustedes puedan detectar hacia dónde vamos con las efemérides, jugando un 23 de febrero, que es cuando jugaremos contra el Anzoátegui Fútbol Club, no le ha ido bien. Tiene un 31% de efectividad entre ganados, empatados y perdidos. Ganó 2, empató 1 y perdió 5 en esa fecha. Acumula de hecho 4 encuentros sin ganar, un día como el 23 de febrero. Pero su última victoria fue ante el Monterrey mexicano por la Copa Libertadores del año 99, cuando lo derrotó 2-1 con goles de Vaya Crack, ¿no? Hernán Raíces y Rubén Morán. Ahora sí, vamos con la última estadística, la que yo les decía que es buena. ¿Qué pasa con Estudiantes en su cuarto partido de temporada cuando en los 3 primeros solo empató 1 y perdió 2? ¿Cuántas veces ha sucedido antes esto? Esta es la 6ª vez. ¿Qué pasó en las otras 5? ¿Qué pasó en las otras 5 oportunidades donde empató 1 y perdió 2? Y el siguiente juego, el cuarto juego, ¿qué sucedió? ¿Ganó? ¿Empató? ¿Perdió? ¿Cómo le fue en general en esas 5 veces? Empecemos. La primera fue en 1980. Estudiantes recibió al Deportivo Portugués y lo derrotó 1-0 con gol de Mario Napilotti. ¿Cómo terminó ese año Estudiantes? Campeón. La segunda fue en la temporada 95-96. En 1995, Estudiantes recibió en ese cuarto partido a Llaneros de Guanare y con goles de Ildemaro Fernández y doblete de José Quijada, lo derrotó 3-1. En esa temporada terminó 7º de 18 equipos. La tercera ocasión que sucedió esto fue en el 2009, en la temporada 2009-2010. Estudiantes empata en Valencia con Carabobo 0-0. Ese año terminó en el puesto 12 de 18. La cuarta ocasión, creo que con esta imagen la recordarán, fue cuando perdió ante Deportivo Petare 1-0 en un partido que tuvo mucho conflicto al final, porque obviamente el penal lo pitaron en el minuto 90, hubo muchas protestas. Ahí viene una de ellas, con el gran Ramírez, con un upper de derecha al mentón de Candelario Andarcia. Y debo ser sincero, en aquel entonces me pareció de que robaron a Estudiantes de Mérida con el penal. Lo volví a ver en esta época y estamos en época de VAR. Sin ninguna duda, el VAR veía ese penal y lo pitaba. Porque si bien Ronald Ramírez logra tocar el balón, le toca antes el pie al jugador del Deportivo Petare. Y hoy en día se hubiese sancionado con VAR como una falta penal. Ese Estudiante sufrió mucho, lo recuerdan. Si bien llegó a la final de Copa Venezuela, ese torneo de apertura fue terrible. Terminó en el puesto 16 de 18, descendían 2. Y terminó con los mismos puntos que estaba en el puesto 17, Portuguesa Fútbol Club, solo que se salvó del descenso por diferencia de goles. La última vez que Estudiantes tuvo un escenario como este, donde repito, ¿qué pasó en el cuarto juego después que en los 3 primeros empató 1 y perdió 2? Estudiantes venció al Aragua Fútbol Club 0-1 en el año 2022. Ese partido lo dirigió Ildemaro Fernández. Recuerden que Leonel Vilma sale, luego de esos 3 primeros resultados, sale del equipo, ingresa Ildemaro Fernández temporalmente hasta que consiguieron un técnico. Y ese mismo día, cuando Estudiantes venció al Aragua Fútbol Club 0-1, se conoció que Leo González llegaba a dirigir el Académico
Y creo que debemos dar gracias a Dios todos de que llegó Leo González, un técnico de categoría y de una esencia muy interesante en el sentido de que respondió cuando no había dinero, porque en ese año, recordemos, se sufrió la pérdida del presidente en un accidente, Cristian Toni. El equipo quedó a la deriva, sin dinero, y creo que sustentado por el cuerpo técnico, por Pulga Gómez, por Ángelo Peña y por Alejandro Ara, que sé que a algunos no les gustará algunos nombres, sobre todo el último, pero ellos sostuvieron al equipo. Había jugadores como Livingston que no quería jugar, por ejemplo, pero ellos sostuvieron al equipo en un momento de crisis donde no había dinero, donde no había cómo pagar la mensualidad, donde había necesidades de muchos jugadores y donde había un momento donde se pensó no salir a jugar. Ellos lo sostuvieron y lo clasificaron a Copa Suramericana. Espero que les haya gustado estos datos estadísticos. Trataremos de hacerlo para todos los partidos de Estudiantes de Mérida. Yo sé que a la gente no le gusta mucho los datos estadísticos, pero hay algunos que son interesantes y que a veces pueden marcar tendencia. Los esperamos en los partidos para ver nuestras reacciones mientras vemos los juegos de Estudiantes de Mérida y en el postpartido un día después. Hasta pronto.